Inés, ¿cómo te va? Buen día. Flor, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Inés, ¿en qué está el conflicto en este momento? ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, ya vamos por la tercera noche de intercambio de cohetes y misiles, cohetes que caen desde Gaza hacia varias ciudades de Israel, incluso llegan hasta Jerusalén, y por el otro lado, Israel que lanza misiles sobre la franja de Gaza. Es la tercera noche, ya vamos algo así como 80 muertos, son 7 desde el lado de Israel. El resto son de Gaza, entre ellos hay unos 10, 15 comandantes de Hamas, 17 niños, 7 mujeres. Ahora, la cantidad de misiles que... hay imágenes, bueno, esta imagen que estamos viendo cómo se desplomó un edificio enorme es tremenda, pero hay imágenes de cómo se enciende el cielo de noche producto de, por un lado los misiles, por otro lado la munición antiaérea, ¿no? Sí, exactamente. Ni la población de Gaza ni la población del sur de Israel la están pasando muy bien, para nada, todo lo contrario. Son noches de muchísimo nerviosismo, muchísimo pánico en toda la población y de un enfrentamiento militar que está muy cerca de ser un enfrentamiento abierto. Ya lo anticipó esta mañana en Israel el premier Benjamín Netanyahu, que no cree que el final de esta operación esté cerca. Por el otro lado, el presidente de Israel hizo un llamado que hasta ahora era muy infrecuente en Israel, que es el de una guerra civil por los enfrentamientos entre la población árabe israelí y el nacionalismo judío. Y por el otro lado, fuerzas terrestres de Israel que están siendo alineadas a lo largo de la frontera con Gaza en la anticipación de lo que podría llegar a ser una invasión. Es decir, que tenemos que esperar, chicos, días de mucha más violencia, mucho más nerviosismo. A todo esto, Inés, más temprano hablábamos con Rosendo Fraga y nos decía que parte también de esta escalada puede atribuirse al hecho del cambio de política de Estados Unidos hacia Israel. Habla de Biden siendo, digamos, más suave o menos pro-israelí en general en su política exterior. ¿Qué hay de esto? ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Qué han dicho los líderes del mundo al respecto de este conflicto que hoy está en el centro de la escena? Sí, puede responder en cierta forma al cambio de política, que es un cambio tenue, ¿no? O sea, Estados Unidos nunca va a dejar de estar alineado con Israel. Ciertamente la alineación de Donald Trump era mayor. Ahora, el resto de los líderes del mundo están llamando, sobre todo los líderes de Medio Oriente, hay ya mediadores de Egipto en Gaza tratando de aplacar a los líderes de Hamas. Están muy inquietos con la situación porque saben que es una situación que no se vive con esta intensidad y con este nivel de violencia desde 2014, una guerra que dejó algo así como 3.000 muertos, que duró un mes y medio y dejó muy golpeada a la población de Gaza y a la población israelí. Bien, eso por un lado. Hay otro origen que es el origen político, la política que está tras las bambalinas, tanto del lado de Hamas como del lado del premier Netanyahu. Recordemos que Netanyahu tuvo elecciones, expuso su mandato a unas nuevas elecciones en martes pasado, no logró la mayoría necesaria de asientos en la Knesset, que es el parlamento israelí, para volver a formar gobierno, y ahora el lunes supuestamente el candidato rival, un moderado, Yair Lapid, tenía que empezar a formar gobierno para reemplazar a Netanyahu. Bien. A eso se le agregan los problemas judiciales y por el otro lado Hamas, que está perdiendo poder. Eso también explica mucho este nivel de enfrentamiento. Inés, mira, vamos a sumar a la charla a un colega allá en Israel, precisamente que es Diego Mins, de Radio Nacional de Israel, Radio Can Nacional de Israel. Allí está Diego. Diego, buen día para nosotros. Gracias por atendernos, Diego. De nada, buen día para ustedes, Fernando, Florencia, Inés, ¿cómo están? Diego, están viviendo una vida bajo fuego. Así es, desde hace 3 días, a las 6 de la tarde del lunes, comenzó el fuego en Jerusalén, en el momento en el que se celebraba Yom Yerushalayim, el Día de Jerusalén, el día que en 1967 Israel recuperó la parte este de Jerusalén y la reunificó. Veníamos de días de incidentes la semana anterior. Habíamos tenido una batalla campal en la explanada de las mezquitas, en el Monte del Templo, donde la policía de Israel terminó prácticamente adentro de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado para el Islam, que está emplazado justo donde está el lugar más sagrado para el judaísmo.
Aprovechó la situación Hamás, que está en un momento político débil, pensando en las elecciones que la autoridad palestina suspendió hace un par de semanas, y empezó a disparar primero a Jerusalén y luego al sur del país, luego al centro, y ahora la amenaza es constante. Ya son, calculo que alrededor de 2.000, han dejado de contar los cohetes, pero son, por supuesto, la escalada más agresiva y más violenta desde que existe Hamás, desde hace un poco más de 15 años, como líderes de la Franja de Gaza. Claro, Diego, es importante esto que remarcás, que es la escalada más violenta desde que existe Hamás hace 15 años. ¿Nos puedes contar en primera persona cómo es, cómo se vive en una ciudad que se bombardea, que está siendo atacada? ¿Cómo lo vivís? Sí, en principio van a aclarar que Hamás existe desde hace bastante más, pero hace 15 años que quien maneja la Franja de Gaza quedó... Claro. Quiero aclarar esto que lo dije confuso. Bueno, se vive con tensión, depende también desde dónde se mire. Este país, si bien es chiquito, hay mucha diferencia entre lo que es el sur del país, la ciudad de Ashkelon, la ciudad de Sderot o el borde de la Franja de Gaza, que son poblados más bien rurales, donde están bastante acostumbrados y donde cuando suena la alarma tienen 15 segundos para ingresar al refugio, con, por ejemplo, la diferencia de la ciudad de Tel Aviv, aquí atrás mío, que tenemos aquí en Tel Aviv y en el centro del país 90 segundos para ingresar al refugio, pero tenemos menos gimnasia, menos acostumbramiento a esto, por lo cual de alguna manera impacta mucho más también la situación. Sí. Por eso de alguna manera también es que el primer ministro Netanyahu y toda la cúpula de defensa parece estar de acuerdo, y lo resalto porque, digamos, el gobierno es un gobierno provisorio, como bien decía Inés, no se pudo formar gobierno y estamos... si no se forma gobierno en los próximos 20 días, estamos camino a unas quintas elecciones, y dentro del gobierno hay disidencias, pero en esto estuvieron todos de acuerdo en no aceptarle el cese al fuego a Hamás y a los mediadores egipcios. Sí. No, le pregunto a Inés, mientras las imágenes que se ven, sobre todo las nocturnas, de cómo se enciende el fuego en el cielo, es increíble. Inés, vos hablabas antes de las puertas de un conflicto abierto ya. ¿Esto supone un conflicto abierto entre... ¿dos países nada más o la posibilidad de que se empiecen a incorporar otros países del planeta? Esa posibilidad, chicos, se alejó un poco con los acuerdos de paz alentados por Donald Trump, que firmó Israel con las potencias árabes a partir del año pasado y en 2019. Entonces, eso aplaca un poco la posibilidad de reacción de la región. Por el otro lado, la región, que ya viene de varias guerras muy largas, en especial la de Siria, está muy golpeada, está tratando a su vez de salir de la pandemia, recuperarse económicamente, sabe que no puede exponerse a la posibilidad de otra guerra regional. Entonces, eso puede encapsular un poco el conflicto. De todas maneras, al ser un conflicto, a tener la posibilidad de ser un conflicto abierto entre israelíes y Hamás, eso le da un potencial de violencia increíble al conflicto. Ahí estamos viendo, Diego, imágenes de un video. Este video es nuevo, fue captado por un ciudadano. Te las cuento, pero vos lo estás viviendo, obviamente, en persona. Parece un cielo encendido por fuegos artificiales. Y se tratan de misiles interceptados por batería antiaérea, ¿no? Sí, lo que se ven, los que son visibles, es la batería antiaérea en sí misma. Los cohetes que tiran Hamás no son visibles en los videos de noche generalmente, en los de día sí. Pero sí es impresionante y nunca se habían visto con tanta claridad nunca se habían visto con tanta intensidad. Han tirado 100 misiles en 5 minutos y en tan poco tiempo y a tanta distancia también. Hoy por la tarde, hace 3 horas, tiraron un misil que llegó cerca del aeropuerto de Eilat a 250 kilómetros, algo que nunca antes había pasado. Así que esta reacción de Hamás y de la Yihad Islámica es distinta de lo que veníamos viendo en escaladas anteriores. Diego, ¿los ataques son solo nocturnos o, como decís vos, es durante cualquier momento del día? No, a toda hora, sobre todo en el sur del país. Aquí en Tel Aviv tuvimos 4 momentos de ataque distintos en el centro del país, en los ataques generalizados. El último fue hace 3 horas, 2 de la tarde, 2:30 hora local. Te lo puedo decir con seguridad porque estaba al aire en un estudio que era un búnker, que funciona como búnker, y estábamos al aire haciendo el programa de noticias en español de
de la Radio Nacional de Israel. En el momento en el que sonaron las alarmas, veíamos que en el control del estudio empezó a entrar gente. Nosotros teníamos una alerta de la alarma a través de los auriculares y bueno, supimos de esa manera que estaba sonando la alarma en Tel Aviv. Claro. También hubo ataques a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana el día anterior también. Diego, Pueden ser a cualquier hora. Diego, ¿y cómo es? ¿Cada casa tiene un búnker? ¿Vos tenés un búnker en tu edificio? ¿Hay búnkers en todos los lugares de trabajo? ¿Cómo es un búnker? En los lugares de trabajo hay prácticamente en todos lados. En las casas, los departamentos más nuevos tienen una habitación que es un dormitorio común y corriente, salvo por la salvedad de que tiene las paredes reforzadas y puertas y ventanas que lo hacen magnético, de un material distinto. Entonces toda la gente que vive en ese departamento va a ese lugar durante ese tiempo. En edificios más viejos, donde no hay un refugio por cada departamento, generalmente hay una especie de Zoom, o sea, de salón de usos múltiples, que en realidad funciona como refugio, que está reforzado, y donde todo el edificio se congrega ahí. También hay en la vía pública, en distintos espacios, hay refugios públicos. Tal vez debajo de una plaza hay un refugio y no te das cuenta, a menos que empieces a ver los carteles o que te enteres de que está ahí. Así que en verdad hay en todos lados. También hay instrucciones de qué hacer si el ataque, la alarma te llega cuando estás en la calle, claro, en un transporte donde conviene bajarse. Hace 3 días, el primer día de ataque en Jolón, en el centro del país, muy cerca de Tel Aviv, un autobús, el chofer le indicó a todo el mundo, nos bajamos, se fueron a un lugar más seguro, impactó el cohete y destruyó el autobús y quedaron todos ilesos porque el chofer tuvo, digamos, el tino de seguir el protocolo. Claro. Ahora, Diego, lo que vos estás contando que para nosotros es increíble. Lamentablemente para ustedes se transforma en algo cotidiano, por lo menos de vivir con todos los estados de alerta permanente, ¿no? Israel, que había empezado a vivir una situación de más normalidad con el tema de la pandemia. Bueno, en parte tal vez está relacionado, porque esto se parece un poco a la vida que tenía Israel antes de la pandemia. Claro. Hubo una suerte de tregua no declarada con la pandemia, donde cada uno trató de ocuparse de ese tema. También las manifestaciones, el hecho de que haya más gente en la calle es un impulso y es un incentivo para Hamás para llevar a cabo estas acciones. Las manifestaciones que se fueron dando en Ramadán el año pasado casi no hubo aglomeraciones, tampoco en las festividades judías. Este año, como volvimos a tener eventos masivos, las sensibilidades se fueron disparando de vuelta. Inés, te quería preguntar respecto del gobierno argentino, y a vos, Diego, te quiero preguntar también cómo cayó la reacción del gobierno argentino allá, pero ¿hubo alguna repercusión más, Inés, acá de lo que fue? ¿El gobierno volvió a hablar del tema después de ese comunicado tan polémico? Volvió a hablar, pero volvió a hablar off the record, chicos, de un poco una especie de reconocimiento del paso en falso. Volvió a hablar también la embajadora de Israel en Argentina, tratando de contener el daño que le puede hacer el paso en falso de Cancillería a la relación, que es una relación de mucho volumen, tanto económico como político, entre Israel y Argentina. ¿Y allá cómo cayó, Diego? No, la verdad es que en los medios de acá el tema no se tocó. Apenas se tocó la reacción de Estados Unidos, el comunicado de Biden y la conversación que tuvo por teléfono con Netanyahu ayer, el comunicado de Anthony Blinken, un poco lo que dijo la Unión Europea y después lo que dijo el presidente de Turquía, Erdogan, que hablando en conversación telefónica con Putin, le dijo la comunidad internacional le tiene que darle una lección a Israel, y eso es todo lo que hay de reacciones internacionales, porque los medios están bastante ocupados, más que las reacciones internacionales, ni siquiera, como te decía, la de Estados Unidos casi se cubre, más que las reacciones internacionales, ocupados en lo que pasa con los cohetes y también con la violencia interna que mencionaba hace un rato Inés, con la sociedad árabe israelí en ebullición, también nacionalistas judíos agrediéndolos. Hemos tenido imágenes de linchamiento muy tristes de ambos lados. Realmente la situación es muy penosa. Se ha movilizado la gendarmería, que generalmente está en las fronteras, a ciudades bien de adentro del territorio para declarar el estado de emergencia y llevar la calma a estas ciudades que se la conocen como ciudades mixtas, Diego, donde viven población judía y árabe. ¿Dónde estás exactamente ahora? Yo no sé si podemos abrir la imagen de Diego, porque es interesante también observar cómo Si están. querés podemos cambiar. No. Sí, estamos en Tel Aviv, en prácticamente el centro. Estoy arriba de la autopista Ayalon, que es una mezcla de General Paz y 9 de Julio de Tel Aviv, porque es el acceso principal.
Del otro lado tenemos las torres de Azraeli, que también son consideradas como el corazón de la ciudad. Hay un helipuerto que no sé si llega a ver de fondo, que Sí. es el Ministerio de Defensa y la base principal del ejército. Todo el gobierno de Israel está en Jerusalén, que es su capital, salvo por seguridad del Ministerio de Defensa, en un lugar, digamos, menos accesible tal vez para las amenazas. Aquí abajo está la estación de Ayalon de tren, que es una de las principales vías de acceso para la gente que viene de las afueras de Tel Aviv a trabajar todos los días. Como ves, hay mucho movimiento, pero aflojó un poco también en los últimos días porque no hay clases y la gente que puede quedarse en casa trabajando se queda en casa, el que puede evitar salir lo hace, pero de todas maneras la gente, como decíamos, está Ahí donde estás vos, Israel. en el Sí. corazón de la ciudad, donde estás transmitiendo, ¿la situación Sí. es más tranquila o puede caer un misil ahí? No, puede caer, sí, puede caer. Ha habido alarmas en los últimos días. Por supuesto, generalmente la idea era que era más difícil de que caiga acá por dos razones. Primero, por la razón física, valga la redundancia, de la distancia, pero jamás ha demostrado que los cohetes actuales que está tirando tienen la capacidad de llegar, porque han llegado incluso más arriba que a Tel Aviv o más lejos que a Tel Aviv. Y después está la situación política. Un cohete en el centro de Tel Aviv es directamente una invasión a Gaza, equivale a eso. Jamás tampoco conoce este hecho. Realmente sería muy complicado para Hamás afrontar una invasión de este estilo, a pesar de que en este momento el gobierno de Netanyahu aprobó que se movilicen las tropas, que se movilicen los reservistas, y si bien lo quieren evitar a toda costa, no se descarta porque la situación puede llegar a seguir escalando. Inés, me gustaría saber en el caso desde acá también, vos decías, bueno, del lado argentino hubo una especie de marcha atrás, off the record. ¿Cómo sigue el tema? Además, en paralelo, Argentina estaba negociando vacunas con Israel, ¿no? Y probablemente donde apunte el gobierno, exactamente, sí, se estaban negociando ensayos de una vacuna israelí para aplicar en la Argentina, eso probablemente siga. El gobierno probablemente tratará de apagar un poco la polémica. De todas maneras, este conflicto va a seguir interpelando al gobierno como los otros gobiernos de la región. La Argentina tiene una posición sensible porque la comunidad de origen judía es grande. Chile también tiene una posición muy sensible porque la comunidad palestina es muy grande, son 500.000 chilenos de origen palestino. Entonces, nos va a seguir interpelando y en cuanto la violencia crezca, va a llamar a una toma de posición más equilibrada por parte del gobierno. Hay que ver si el gobierno argentino logra llegar a esa posición más diplomática también, ¿no? Bien, Inés, te mandamos un abrazo, gracias. Gracias, chicos. Diego, desde Israel, completísimo, la verdad. Muchísimas gracias y suerte, Diego. Bueno, saludos, un abrazo para todos. Diego Menz, periodista, nuestro colega allí en Israel. Vamos a una información urgente que la tiene Mauricio Saldívar.